Qué gusto saludarles, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de la Alianza Centroamericana frente a la minería, a CAFREMIN, este espacio de resistencia X en el que pretendemos pues analizar la realidad de nuestros países centroamericanos frente al modelo extractivo, especialmente frente a aquellos proyectos que están ahora mismo amenazando a las comunidades centroamericanas. Y por supuesto, en este espacio, además de contar las luchas, queremos contar las esperanzas, pues digamos, los sueños, los anhelos de las comunidades frente a la difícil situación que toca atravesar. Mi nombre es Leslie Vanega Frazier, yo les estoy saludando en esta ocasión desde Honduras, en el transcurso de esta producción y que estamos haciendo para ustedes y en los siguientes días vamos a tener a otros compañeros y compañeras también conduciendo este podcast que queremos que ustedes compartan en sus redes sociales para que podamos llegar a más comunidades y se puedan enterar que existe un espacio para articular esas luchas frente a la minería, frente a ese modelo económico extractivo que está ahora mismo amenazando a las comunidades. Bienvenidos, bienvenidas. Y para comenzar, queremos abrir este espacio, este podcast de Resistencia X con un invitado muy especial, alguien que además forma parte de la Alianza Centroamericana frente a la minería Cafremí desde Guatemala. Es una de las personas que ha venido en los últimos años empujando este espacio articulador. Pertenece a la organización Madre Selva y se trata de Julio González, un luchador social, ambiental desde hace muchísimos años y de quien hemos tenido la oportunidad de aprender, de compartir y por supuesto en medio de la difícil realidad que nos toca enfrentar, hemos aprendido también a adquirir esperanza. Julio, bienvenido a este espacio. Le queremos agradecer pues la oportunidad que nos da de poder conversar en estos Ujú. minutos con usted. Bienvenido. Sí, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Es un gusto acompañarles y creo de que este espacio va a ser una alternativa pues de información frente a todo lo que estamos viendo de lo que está sucediendo en Centroamérica. Yo creo que sí es importante pues tener claro, digamos, que el modelo extractivo no es un invento de la nada, pues ha sido una planificación política, ha sido una forma de irse apropiando y saqueando nuestros recursos y tiene, digamos, varias aristas que hay que entender. En primer lugar, la economía, ¿sí? El cambio de modelo económico ha sido una situación importante para la región centroamericana. Este cambio de modelo pues deviene precisamente de los intereses económicos de élites, de grupos empresariales y desde luego también de mafias políticas y militares que se enquistaron dentro de nuestros estados y están dirigiendo prácticamente el rumbo de la política a nivel centroamericano. Entonces, si le ponemos atención a esto, el modelo está en manos de nosotros también. Somos ciudadanos, tenemos que participar y tenemos que decidir para elegir correctamente a las personas que van a dirigir nuestros destinos. Y en ese sentido, yo creo que la participación ciudadana es un punto importante para que lo trabajemos, para que intercambiemos, para que nos eduquemos, para generar, digamos, espacios para las futuras generaciones y que estos estados dejen de estar en manos de gente que solo ve sus intereses, no ve los intereses de Estado, no respetan la constitución política y desde luego no respetan los convenios internacionales que cada estado firma y ratificado en defensa de los derechos ciudadanos de todos los centroamericanos. Sí, y justo en este espacio, Julio, también queremos compartir con la gente lo que está circulando en las redes sociales, ver cuáles son los virales de la coyuntura, qué están diciendo, en este caso, los presidentes, la presidenta en el caso de Honduras, respecto a los bienes naturales de nuestros países. Y a partir de este momento también contarle a la gente que nos vamos a estar encontrando toda la semana justo para llevar este análisis. 2024 fue un año de mucho retroceso en materia ambiental para nuestros países, especialmente, bueno, en El Salvador y en Honduras se tuvo
lamentablemente la pérdida de uno de los defensores, delegado de la palabra de Dios y podríamos decir político más emblemático. Se trata de Juan López, que fue asesinado el 14 de septiembre de 2024. Y para hablar de esa Centroamérica, porque el primer tema que queremos abordar en este podcast, Resistencia X, es esos retrocesos que ha tenido Centroamérica en materia de democracia y bienes naturales y la profundización de ese modelo. ¿Cómo podríamos decir, Julio, que Centroamérica está ahora mismo de cara a este 2025 con lo que ha pasado en El Salvador, con lo que ha pasado en Honduras, con lo que continúa pasando en Guatemala, especialmente con proyectos que siguen amenazando a las comunidades? ¿Cómo nos plantamos, nos situamos en este 2025 en la región? Sí, yo creo que primero tenemos que enfocarnos claramente en lo que es el modelo extractivo. Ese modelo llegó a Centroamérica después de cerrar los conflictos de guerra civil que hubieron en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, porque era necesaria esa pacificación para poder cambiar el modelo. Y cada modelo pues exige, digamos, un reacomodo de las políticas y sobre todo de las leyes para permitir un nuevo saqueo sobre el tema de los recursos naturales. En ese sentido, lo que hemos notado hasta 2024 es que en estos últimos 24 años, objetivamente se dio un cambio, digamos, en la manera de gobernar. En el caso de Guatemala hubo una cooptación total del Estado, ¿sí? Los partidos políticos son más bien empresas electorales que se venden, digamos, a los intereses económicos y ya instalados en el gobierno, pues van a cumplir y a pagar las facturas del financiamiento electoral ilícito por el cual ellos llegan al poder. Eso es un caso identificado en Guatemala. Se tuvo una comisión internacional contra la impunidad que develó justamente el delito de financiamiento electoral ilícito, que es la forma de acceder al gobierno de los grupos con interés económico. Entonces, ¿qué está pasando en Centroamérica? Vemos claramente la instalación de gobiernos francamente autoritarios, por no decir ya casi una dictadura, en donde se coopta el poder ejecutivo, el presidente y su gabinete, también se coopta el elemento legislativo, los congresos, con mayoría aplastante para poder impulsar las leyes que a ellos les interesa. Y finalmente se coopta también el poder judicial, colocando a los jueces, a los que van a aplicar justicia, que son parte del plan que se tiene para la cooptación total del Estado. Desde ahí se puede gobernar cómodamente y definitivamente impulsar aquellas leyes que favorezcan esos intereses económicos del sector extractivo. Hablamos del sector extractivo en el aspecto de la minería en primer lugar, luego la generación de energía a partir del uso de los ríos para generar electricidad y la expansión franca de los agrocombustibles, léase la caña de azúcar y la palma aceitera, que se han instalado sobre todo en los litorales centroamericanos. Esto desde un principio va de la mano, porque hablar de extractivismo es hablar de criminalización. Se instaló una lucha en defensa de derechos por parte de las comunidades y pueblos afectados. Y este enfrentamiento, esta situación, las comunidades y los pueblos llevan las de perder porque todo lo que sigue después de la criminalización, una estigmatización, una etiqueta de terroristas, de opositores, de ecohistéricos, en fin, sigue un proceso de judicialización donde se buscan, bajo denuncias falsas, argumentos para que esto pase a los tribunales y desde luego perseguir a los defensores, encarcelarlos y en última instancia, como está sucediendo en Honduras, ya francamente asesinarlos. Ese es el modelo extractivista. Lo que se le opone al modelo es justamente la parte de derechos humanos. Y es ahí justamente donde ellos han buscado la manera de retroceder. Entonces, se incumple el derecho de acceso a la información a los pueblos, se incumple el derecho a la consulta libre, previa, informada, y se incumple francamente el derecho a la tierra, a la seguridad y a la vida, y particularmente el agua, que es un bien natural
transversal y de mucho interés para este modelo, tanto para la minería, para la generación hidroeléctrica y para el riego de los monocultivos. Entonces, estamos en ese impasse donde estamos observando claramente cómo se quieren, y en el caso de El Salvador se derogó la ley que costó años, que era una ley para prohibir la minería metálica. En Costa Rica se hizo un planteamiento inicial, afortunadamente en Costa Rica la gente tiene mucho más conciencia y la forma en que fue redactada y aprobada pues no permite que se le pueda derogar así fácilmente. Pero en Nicaragua, francamente, sí ha abierto las puertas a la minería del capital chino y se han aprobado en los últimos años más de 13 concesiones de licencias para explotación minera. En Honduras, pues ya vemos cómo está la lucha, la pelea, porque a pesar de que fue un gobierno electo por el pueblo y que se tenía mucha expectativa de la derogación de los proyectos mineros, lo que hemos observado es que no ha cambiado nada. Están en un impasse, no hay forma de atender el reclamo de la población y lo que tú mencionabas, la muerte de Juan López es una respuesta real de lo que es el gobierno porque no aplica, no cumple con la protección a los defensores y eso ya lo pone definitivamente del bando que sigue por el saqueo y sobre todo por la explotación de los recursos naturales hondureños. Entonces, en Guatemala es prácticamente lo mismo. Eso es lo que nos pone en la premisa de que esto que estamos observando a nivel internacional, los cambios geopolíticos mundiales, la asunción de Trump en la presidencia de Estados Unidos, lo que va a traer es más codicia, más ambición sobre estos recursos y por qué particularmente en nuestros países, porque somos países francamente con una vulnerabilidad política alta. Tenemos mucha corrupción y es muy fácil para los capitales transnacionales entrar y comprar al mismo presidente o al legislativo y a los jueces y venir a hacer lo que a ellos se les dé la gana. Y eso entonces nos corresponde acudir a la única herramienta que tenemos los ciudadanos para resistir organizada, política y económicamente la presencia de estas empresas. Somos los dueños de la tierra, Sí. somos los que ponemos a los presidentes y tenemos la necesidad de hacer más conciencia para ir poco a poco nuevamente recuperando esos gobiernos que ahorita están secuestrados por esos intereses mafiosos. Pero justo con lo que menciona, y a propósito de esto, bueno, con gobiernos centroamericanos de corte autoritario, pero con un nuevo gobierno en Estados Unidos del presidente Donald Trump, quien en el primer día de su gobierno, de inicio de su gobierno, renunció al Tratado Verde. ¿Qué va a implicar esto para este año 2025, sobre todo para estas comunidades? Y vamos a mencionar tres, pero sabemos que hay muchísimas comunidades que ahora mismo están en lucha, pero mencionemos en Guatemala, Asunción Mita, la lucha contra la mina Cerro Blanco, en El Salvador, la comunidad de Santa Marta, y en Honduras mencionamos también la comunidad de Guapinol, por mencionar tres. ¿Qué va a Ujú. significar justo que se arrecia la presencia de gobiernos de corte autoritaristas y ahora con ese cambio en la política del continente americano, con la llegada de Donald Trump, que es un presidente que a todas luces, y como lo escuchábamos en su discurso también, está en contra de la lucha ambiental, de la protección del ambiente, Julio? Sí, justamente el día de hoy, un juez norteamericano, de los que todavía aplican la justicia de forma correcta, pues prácticamente pidió la suspensión de varios decretos que ha hecho Trump así unilateralmente, sin consultarle a nadie y sin ponerse a repasar lo que dice la Constitución Política de Estados Unidos. Y eso ya es una esperanza, pues ojalá de que impere la justicia y que se respeten precisamente los mandatos constitucionales.
no solo en el tema de los migrantes, sino también en los que ya mencionaste, renunciaron al Acuerdo de París, pero, ojo, no renuncian a los tratados de libre comercio. Y es ahí donde nos tienen la soga al cuello, pues. Esos tratados fueron firmados beneficiando prácticamente a la economía norteamericana. Y en el arreglo por las diferencias, en el caso minero, el CIADI es una de las herramientas que ellos tienen para que si la empresa encuentra oposición y no puede realizar una explotación minera, se pide este arbitraje y es muy probable que los países lo pierdan y las empresas salgan ganando, aún sin explotar la tierra. Ellos piden el reclamo de las ganancias que hubieran obtenido si les hubieran permitido trabajar. Eso es inmoral, pero pues esos tratados sí los respetan los gringos. Lo que están viendo ahora también creo que es la manera de subyugar, de humillar, de pasar por encima de la dignidad de los países. El caso de Petro, que recientemente se le puso enfrente a Trump, en el caso de la repatriación de inmigrantes colombianos que regresaban encadenados como si fueran criminales, ese era el punto central, la dignidad. Y sin embargo, cuando hubo la reacción, porque fueron millones de gentes que se expresaron en las redes apoyando la posición de Petro, el Departamento de Estado con Marco Rubio, un gusano cubano que está ahora ahí en el Departamento de Estado, vio la manera de conciliar eso para no acarrearle, digamos, esa, esa molestia a Trump y negociaron prácticamente de que sí se iba a respetar eso, pero que el mensaje público iba a ser de que Colombia había aceptado las imposiciones de Trump. Ese es el mensaje que nos están dando. Nadie puede ni puede osar o realizar alguna acción en defensa de sus intereses frente al autoritarismo que está impulsando la política de Donald Trump. Y esto es parte también del ejercicio de lo que está realizando. Estados Unidos, para hacerse grande, necesita explotar aún más a los pueblos latinoamericanos, necesita saquear más los bienes naturales de toda América, e inclusive ya se atribuyó la potestad de renombrar al Golfo de México, que es histórico, ¿no? Y ponerle Golfo de América, renombrando de que América son ellos. América somos nosotros, somos los pueblos originarios, somos quienes llevamos sangre indígena y somos la gente que ha hecho historia precisamente, liberándonos primero del imperialismo español y ahora sacudirnos también el imperialismo que nos pretende imponer Trump. En ese sentido es que debemos crear ciudadanía, crear conciencia y crear, digamos, esa dignidad latinoamericana que necesita ahora remontarse precisamente para exigir el respeto a nuestro territorio, a nuestros pueblos, a nuestras culturas y a nuestros derechos. Bueno, y ya para ir finalizando con su participación, que siempre es un gusto poder conversar con usted, Julio, que Julio nos acompaña desde Guatemala, de la organización Madre Selva, y a usted, amigo y amiga, que nos viene sintonizando en este momento. Bueno, Julio es uno de los impulsadores de este espacio articulador de la Alianza Centroamericana frente a la minería ACAFREMIN. Sabemos, Julio, que recientemente usted participó en una gira de organizaciones ambientalistas, sociales y de iglesia en Honduras, una gira internacional de incidencia como parte de las acciones para lograr justicia para el asesinato del defensor Juan Antonio López, este hondureño asesinado en septiembre de 2024. ¿Cuál fue, para que nos pueda compartir su valoración del papel de las autoridades hondureñas luego de esa visita que ustedes tuvieron con algunas instituciones del Estado para hacer esta incidencia y obtener justicia en el caso de este defensor? ¿Qué valoración hace del papel que ahora mismo están haciendo las autoridades hondureñas en este caso? Bueno, yo valoro más que eso la integración de una misión de carácter internacional que agrupó gente de la Iglesia Católica, gente ecuménica, gente que estamos metidos en el tema de la defensa de los derechos humanos. Yo creo que entre todos el papel que nos tocaba era la solidaridad. Es un principio básico y clave que tenemos que tener los pueblos centroamericanos para no permitir más impunidad.
A mí me cupo el gran honor de conocer a Juan, de conocer su trayectoria, de saber lo que había hecho, y de verdad es francamente indignante la forma en que fue asesinado, una cobardía, una gente desarmada frente a su familia, y eso pues nos indigna y nos hace ser cada vez más solidarios con la lucha del pueblo hondureño. Creemos de que esta misión, el objetivo era precisamente sacudir los espacios gubernamentales para que efectivamente hagan algo. Nos dimos cuenta de cómo la Fiscalía, a través de sus distintas áreas, ¿no? La parte del terrorismo, la parte de cómo lograron desconectar, digamos, a los autores intelectuales del hecho en sí. Solo se está buscando los asesinos materiales que ya tienen algunos capturados, pero el crimen real, el crimen de lesa humanidad, lo cometen las personas que son los autores intelectuales de este crimen. Yo creo que ahí el papel del Ministerio de Derechos Humanos está francamente en pañales. No están haciendo lo que les corresponde, no están respetando los convenios que ha firmado y ratificado el gobierno, y de hecho, pues como es parte de las estructuras de gobierno, obviamente tiene que buscar la manera de sacar, digamos, de este crimen tan impresionante, las actitudes de los funcionarios de Estado. Y por otro lado, la parte de justicia, que sabemos muy bien de que una cosa es la fiscalía que puede impulsar cosas, pero ¿en manos de qué tribunal va a caer? Y ahí los magistrados que están llevando los casos también tienen mucha responsabilidad en el atraso, en la negligencia, en el retardo malicioso, en las investigaciones y en la aplicación de justicia. En ese sentido, yo creo que el papel de la misión que se conformó, pues sí logró algunos objetivos, aunque este es apenas el inicio. Estas misiones no son temporales, tienen que ser prácticamente permanentes y de hecho buscar la manera de señalar la necesidad de crear una figura ya a nivel de los convenios internacionales y de Naciones Unidas, un ombudsman que venga francamente a verificar en el terreno y a actuar en función de la defensa de los derechos humanos, que no existen por gusto, pues están en la Constitución y es obligación de gobierno. Cada persona que defiende su territorio, sus bienes naturales, sus propios derechos y los derechos colectivos es un defensor de derechos. Y esa figura está establecida en la Convención Americana y en el Convenio de Derechos Humanos. Por tanto, el gobierno está más que obligado a respetar precisamente la vida y las acciones que son legales, pacíficas y no violentas que ejercen los defensores. Es más, el acuerdo de Escazú, que está pendiente ahí, solo hay una firma, pero en la medida que se ratifique, eso le pondría freno total a la indignante opresión y represión que está generando, quizás no el gobierno como tal, pero sí los grupos paramilitares que ellos permiten. Porque que un gobierno permita que haya una facción armada desalojando personas, asesinando a defensores de derechos ambientales, ya francamente deja mucho que desear de un Estado que se dice soberano. Entonces yo creo que sí nos corresponde a nosotros tomar escuela de esto, formarnos, entender la situación, hacer lo humanamente posible en lo que respecta a nuestros papeles, la observación, la verificación, el cumplimiento del mandato que tiene el gobierno para respetar los derechos humanos, que en definitiva son su responsabilidad. Gracias, Julio, por habernos acompañado en este primer espacio del podcast Resistencia X. Muchas gracias. Un saludo a todos, mi solidaridad para el pueblo hondureño y espero que este espacio crezca y que se reproduzca porque necesitamos enfrentar también la gran desinformación de los grandes medios de comunicación que definitivamente están del lado de este modelo y defienden este sistema. Un saludo cordial Bueno, para todos. Gracias.
Y sin duda alguna vamos a seguir consultándole. Gracias a Julio González de Madre Selva desde Guatemala Sí. que hemos tenido en este espacio de Resistencia X. Ahora nos acompaña en estos minutos que nos quedan del podcast. Queremos dar la bienvenida a nuestra invitada Amelia López. Ella es de la Alianza contra la privatización del agua en El Salvador. En las últimas semanas, El Salvador ha sido noticia mundial porque después de ser el país que en el año 2017 prohibió la actividad minera, ahora ha tenido un enorme retroceso luego de la lucha del pueblo salvadoreño. Se ha aprobado recientemente la Ley General de Minería Metálica, una ley que implica revertir esa prohibición de 2010, del 2017, que era una lucha histórica del pueblo salvadoreño. ¿Qué ha significado este retroceso en materia ambiental que ha sufrido El Salvador? Amelia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de la Alianza Centroamericana frente a la minería Cafremín. Gracias a Cafremen por el espacio. Bueno, repito mi nombre, Amalia López, soy parte de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, activista ambientalista, pero también defensora de derechos humanos y ecofeminista. Bueno, El Salvador ha tenido en los últimos 5 años graves retrocesos en torno de muchos de los temas principales que garantizan la democracia, que garantizan las libertades en el país. Creo que para nadie es un secreto que el régimen actual, eh, con haciendo caso omiso de lo que la Constitución le manda, haciendo caso omiso de lo que las leyes mandan, a pesar de haber jurado cumplir y hacer cumplir las leyes, han pues hecho las maniobras necesarias para cooptar los poderes ejecutivo, legislativo y también judicial, y pues no hay garantías en realidad sobre recibir cumplimiento de derechos humanos en El Salvador, sobre que el Estado haga garantías sobre los derechos humanos de las personas en El Salvador. Eh, la parte ambiental quizás es una de las partes más golpeadas, porque el modelo económico actual que se impulsa requiere de extraer de los territorios tanto el espacio físico, que el espacio físico en El Salvador es chiquitito, 21.090 kilómetros cuadrados, y es vital saber quién es el dueño de ese espacio físico para saber cómo se van a manejar tanto las decisiones políticas como las decisiones económicas que afectan a la población. Y también es vital, por supuesto, entender que aquel que sea disidente, aquel que critica, que busca justicia, que defiende su modo de vida, es también calificado como una persona no grata, es calificado como un opositor político, cuando en realidad no es así. Las personas que defendemos la vida, las personas que defendemos el territorio, los bienes naturales, hacemos justamente eso, garantizar o tratar que se garantice vida digna para la gente, para los territorios y por supuesto para los ecosistemas. Eh, y siendo lo más antropocéntrica posible en este punto, el temor que tenemos actualmente, a partir del 23 de diciembre que se aprueba la nueva ley de minería metálica, la Ley General de Minería, es justamente que esa vida digna en los territorios desaparezca, porque uno de los bienes más afectados será el agua, que es escasa en El Salvador y que por supuesto hemos padecido grave injusticia hídrica a lo largo de las últimas décadas, y por supuesto que nos dejen sin tierras de cultivo. Ujú. Amelia, Creo que esa es una cultivo Honduras. Amalia, yo le estoy cambiando el nombre en varias ocasiones. Amalia, primero contarle a la gente que nos está viendo y escuchando, porque nos llama mucho la atención dos cosas. Uno, justo ahora lo que están enfrentando con la aprobación de esta ley general de minería metálica, pero recordemos que en El Salvador también está vigente un estado de excepción. E incluso las comunidades ambientalistas vienen saliendo de un proceso de criminalización, especialmente de Santa Marta, eh, frente a todas esas amenazas que existen a la lucha ambiental. ¿Cómo se está posicionando esa lucha en contra de esta nueva ley de minería metálica en El Salvador?
teniendo de fondo ese estado de excepción que ha sido fuertemente denunciado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales, ambientalistas. Bueno, nosotros como ambientalistas llevamos alrededor de 2 años y medio denunciando. Miren, aquí hay cosas que están sucediendo, que se están impulsando desde el gobierno central y que van a repercutir directamente en estos territorios en donde se quiere hacer minería. Primero dijimos, mire, hay sospechas sobre cómo el gobierno de El Salvador está manejando esta situación en donde primero se adhiere a un pacto internacional, a un foro internacional de minería. ¿Cómo te adherís a un foro internacional de minería si la minería está prohibida en tu país? Esa fue la primera alarma. Luego recibimos criminalización de un grupo de personas defensoras ambientales en Cabañas. Las van a sacar en la madrugada del 11 de enero a su casa, las capturan y han sufrido un proceso de criminalización por 2 años, poquito más de 2 años. El último fallo en octubre nos decía, mire, la Corte determina o el tribunal determina, el tribunal de sentencia, que no hay pruebas, que no hay manera de construir un caso en este sentido porque la Fiscalía no ha sido capaz de presentar pruebas y que estas personas no tienen que seguir este proceso, porque además se trata de un crimen de guerra que ya prescribió y que se ha probado desde la defensa que estas personas no estaban en ese lugar cuando sucedió el crimen que les están atribuyendo, sino que estaban en otro lugar preparándose justamente para la ofensiva final hasta el tope y punto, y por tanto no debería juzgárseles por esa razón. Pero en el mismo proceso, al presentar la apelación, la Fiscalía General de la República pide que se anule el fallo anterior de octubre y que se proceda a un nuevo juicio. Es decir, esta es una segunda parte del juicio. Es como que la sentencia que diera aquel tribunal en Sensuntepec no tenga validez. Ujú. Creo que se le congeló la imagen. Yo sí te veo. ¿Estamos bien ahí? Sí, Hola. sí, ahora sí estamos bien. Perfecto. Sí, le escucho. Perfecto. Entonces, esta es una cosa que no tiene precedente jurídico en El Salvador y es grave porque ya un tribunal había dictado sentencia. No se entiende cómo la Cámara resuelve que se vuelva a realizar el juicio cuando no hay pruebas nuevas, no están presentando pruebas nuevas. Y bueno, todo responde a esto, lo veníamos diciendo desde hace 2 años. Miren, esto no tiene que ver con crímenes de guerra, esto no tiene que ver con que estas personas hubieran cometido un delito. En todo caso, tiene que ver con mantener ocupada a la gente en esta defensa y que descuiden el territorio. Al punto que hemos probado que la gente nos ha dicho allá en territorio, mire, hay empresas comprando terrenos acá, terrenos que ya sabemos que han sido antes explorados para minería. Entonces, a todas luces, esto se trata de minería metálica, reactivar la minería. Y el golpe de gracia justamente es cuando el presidente de la República anuncia en noviembre que va a mandar a la Asamblea la solicitud para que se haga una nueva ley de minería, la cual permite la explotación minera. Esto, sin duda, no, solo confirma lo que ya veníamos diciendo los ambientalistas. La sorpresa nuestra ha sido, por supuesto, que la gente en El Salvador sigue de acuerdo en que la minería metálica no es factible en el país, que los bienes ambientales y la vida de las personas se verá afectado si se activa la minería y se ha hecho desde el pasado diciembre pues una serie de acciones espontáneas de la población en donde están rechazando la minería. Este señor presidente estaba acostumbrado a que él decía algo y la gente solo obedecía. En este punto creo que los salvadoreños y las salvadoreñas estamos más que conscientes que no es posible una industria extractiva de ese nivel sin que haya afectaciones graves sobre la población y sobre la vida de la gente y sobre todo sobre el agua de la gente. Entonces, es esto lo que ha pasado en el último tiempo. Quiero decir que esta comunidad Santa Marta lleva 2 décadas luchando contra la minería y que en 2017 logramos ponernos de acuerdo como país y la Asamblea Legislativa aprueba por unanimidad una ley de prohibición de minería metálica, única en la región.
pero que ahora con esta decisión que toman estos 57 diputados y el gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, pues lo que estamos haciendo es justamente yendo contra la voluntad de la gente, retrocediendo y sobre todo afectando la voluntad de la gente. No es cierto que estos legisladores respondan a lo que la gente les pide. Esto hay que dejarlo claro y hay que decir que la gente en El Salvador está en contra de la minería. Amalia, nos preocupa dos cosas. La primera, bueno, sabemos que El Salvador, como usted lo ha mencionado, es agua dependiente. Es un país también, el país de Centroamérica con mayor deterioro ambiental. Y además, lo segundo es que sobre El Salvador también recae otra amenaza que se desprende desde Guatemala con la concesión minera de Cerro Blanco, la amenaza que hay sobre el río Lempa, que abastece de agua a las comunidades en El Salvador. Tomando en cuenta esos dos elementos, ¿es posible que se llegue a gestar en El Salvador un movimiento tan fuerte como el que hubo años atrás que prohibió la minería metálica en este país? ¿Es posible que ahora mismo se logre gestar ese mismo movimiento de la gente? Pues las ancestras te escuchen, compañera Leslie. Y yo espero que sí. No sé si este gobierno, no sé si este parlamento tenga la capacidad de reconocer el tamaño, las dimensiones que ha tomado esta problemática en El Salvador. Lo que sí estoy segura es que hay gente que no es parte de los movimientos ambientales, que tradicionalmente no se involucra en estos problemas y no opina al respecto, que ahora mismo está saliendo a las calles a decirles, miren, de verdad que no sé lo que están pensando, ya se chiviaron nuestras pensiones porque esto de la Chivo Wallet es eso, es una lotería, es una especie de juego de azar. No estamos viendo que nos saquen de la pobreza con el Bitcoin, tampoco estamos viendo que nos saquen de la pobreza con el impulso del turismo en El Salvador, especialmente el tipo de turismo que se está realizando en El Salvador. Entonces no podemos creerles que haya tanto oro en El Salvador capaz de sacarnos de la pobreza a todos y todas, cuando en 5 años lo que ha sucedido es que la pobreza se ha profundizado y ha incrementado un 9% el número de pobres en extrema pobreza en El Salvador. Entonces, pareciera que los únicos que se creen este cuento son los gobernantes. Son ese círculo pequeño que se va a beneficiar de la minería. Y la gente está plenamente consciente que esos beneficios que prometen nunca van a llegar a la base y que es necesario activarse para evitar que se generen estos proyectos mineros. Al punto que la misma Iglesia Católica y las iglesias históricas se han sumado a una campaña en donde estamos recolectando 1 millón de firmas para solicitar que la Corte Suprema de Justicia reconozca la inconstitucionalidad de la nueva ley aprobada el 23 de diciembre. Esto ha tenido grandes repercusiones a nivel político local. Es un tema en donde toda la gente está opinando, pero también estamos conscientes. Nuevamente ¿Me se avisas, volvió a Leslie, si me congelar escuchas? la imagen. Sí, 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 ya la sí. escucho. Sí, sí, Tranquila, entonces, decía, hoy a las sí. 2 de la tarde han hecho la ratificación de una reforma constitucional, esas que llaman cláusulas pétreas de la Constitución, en donde se supone que esas no se mueven, por eso son pétreas, han hecho la ratificación de este artículo 248 en la Constitución Nacional en El Salvador, en donde era necesario tener 2 legislaturas, una que apruebe una reforma constitucional y la segunda que ratifique la reforma constitucional. Pues a través de la modificación de este 248 de la Constitución, ahora la misma Asamblea propone la reforma y la aprueba y ratifica. Esto es un fraude de ley. Pero este gobierno, teniendo 57 diputados de 60, no le importa respetar la ley. Desde este momento y hoy día asistimos al entierro de la República, porque desde este momento ellos podrán hacer lo que quieran con la Carta Magna, con la máxima ley en El Salvador. Por tanto, ellos Sí, podrán hacer y decir lo que quieran cuando quieran.
Finalizo con esto. Amelia, muchas gracias por compartir con nosotras y nosotros en este espacio de la Alianza Centroamericana frente a la minería Cafremí. Recordemos, Amelia López es de la Alianza contra la privatización del agua en El Salvador. Tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Guatemala, que siguen las amenazas contra las comunidades frente a estos proyectos mineros que no son consultados, que no son socializados, que no se conocen los estudios de factibilidad, que lo mismo ha pasado en El Salvador, por ejemplo, con esta ley de minería metálica que recién se acaba de aprobar, que no fue socializada y que, bueno, se ha impuesto en El Salvador, en Honduras, cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, cuando Xiomara Castro asumió la presidencia, prometió declarar el territorio nacional libre de explotación minera. Sin embargo, eso no sucedió y a 3 años de su gobierno, que recientemente se acaban de cumplir, está ahora mismo promoviendo un proyecto de minería sostenible, que así le han denominado. ¿Qué toca hacer, sobre todo para las comunidades que están en resistencia y que nos están sintonizando? ¿Qué toca hacer como región centroamericana frente a estos retrocesos que se han dado en materia ambiental y frente a los retrocesos también que hemos venido viviendo democráticos en la región? A las organizaciones, ¿qué corresponde? ¿Qué responsabilidad deben de asumir frente a estos escenarios? Bueno, voy contestando por partes. Yo siempre he dicho Ujú. que son los estados los obligados a garantizar derechos. A la sociedad civil, llámese organizaciones de hecho u otro tipo de organizaciones, lo que nos corresponde es hacer valer esos derechos, orientar a las personas para que hagan valer sus derechos. Los estados son los obligados y son los estados los únicos capaces de violar los derechos de las personas. En este sentido, el llamado es a la población para informarse en principio. Yo siempre les digo, no me crea, puedo hasta estarle mintiendo en este momento, no me crea, vaya e investigue, vaya e infórmese, véase en el espejo en Centroamérica. Honduras tiene lugares que eran preciosísimos y donde se desplazó población, donde se les quitó el acceso a bienes naturales para minar. Y después de 10 años les abandonaron con un pasivo ambiental tal que no es pagable ni en esta ni en la próxima vida. Entonces, en ese sentido, en El Salvador, creo que eso nos ha servido de mucho. Y sí, somos un país aguadependiente. Y lo más dramático de ser el país aguadependiente en Centroamérica es que todavía no hemos adquirido conciencia de que quien tiene que garantizar la seguridad hídrica en El Salvador es el Estado, no las personas. Y las personas seguimos haciendo el trabajo por el Estado. Esa es una de las situaciones que tenemos que continuar trabajando. Somos las personas, las organizaciones de sociedad civil, las organizaciones comunitarias, quienes estamos diciendo, mire, las afectaciones de Cerro Blanco van a ser tan dramáticas que van a afectar al EMPA, que es la columna vertebral del Salvador, que de ahí se abastece 1 millón de personas más o menos entre el área rural y el área urbana, 500,000 a través de la empresa nacional de agua que es la ANDA, pero también los agricultores, también los cañeros, también los que crían ganado. Entonces, en ese sentido, no podemos hacer oídos sordos o ser ciegos y creer que por el despegue económico vamos a ser capaces de sanear el agua que ahora mismo vamos a contaminar, que sí está contaminado, dijo el presidente, bueno, el 95% del agua está contaminado, entonces, ¿qué más da que hagamos minería? La verdad es que no es así, depende de lo que contaminemos, depende de qué tipo de microorganismos, qué tipo de químicos le dejemos ir al agua para saber si va a ser viable la vida en El Salvador o no. Y eso es algo importante decir. Y más importante decir, ciertamente yo coincido con el presidente, si hay un tesoro debajo de nuestros pies, pero no hablamos de minerales, hablamos de agua. El agua subterránea en El Salvador es la de mejor calidad, la que debería llegar a las casas de las personas, pero que únicamente la usan los cañeros, que es el monocultivo por excelencia en El Salvador, y que además la usan sin pagar. Entonces, en ese sentido, ni la Ley General de Recursos Hídricos,
han sido suficientes para garantizar la vida en los territorios. Tenemos que activarnos, tenemos que defender la vida y tenemos que hacerles saber a los gobernantes que no tienen las manos libres. Su poder llega hasta donde el poder de la gente se lo permita y eso tienen que saberlo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, que bueno, vamos a seguir consultándole porque justo nos interesa informar a la gente, que la gente vaya generando su propia opinión en torno a esa problemática, a estos conflictos socioambientales que se están desarrollando en nuestras comunidades y que están afectando los bienes naturales. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros, Amelia López de la Alianza contra la privatización del agua en El Salvador. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, también por la sintonía. Nos vamos a encontrar en una próxima ocasión en este podcast de la Alianza Centroamericana frente a la Minería, CAFREMIN, Resistencia X.